Centro de Información e Interpretación del Racó de l'Olla. El Centro de Información e Interpretación del Racó de l'Olla comenzó a construirse en el año 1986 por el Ayuntamiento de Valencia en colaboración con la Generalitat Valenciana. El proyecto tenía como finalidad proporcionar las infraestructuras necesarias para desarrollar trabajos de educación ambiental y de concienciación del ciudadano acerca de los valores del parque natural. A su vez, pretendía regenerar los ecosistemas más degradados de la zona para potenciar las especies más amenazadas en el parque natural. El Racó de l'Olla tiene una zona visitable y una zona de reserva. Alrededor de una laguna podemos disfrutar de un centro de información para visitantes, observatorios de aves, itinerarios de interpretación señalizados, una torre mirador hacia la Albufera y la Devesa, audiovisuales, exposiciones, etc. La entrada al centro es libre. La mayor parte de los edificios que encontramos en el Racó de l'Olla son vestigios de su pasado. Las caballerizas son los establos o cuadras de un hipódromo construido en los años 60. El centro de visitantes era un local de un camping construido después del hipódromo. Estas infraestructuras alteraron completamente los ecosistemas de la zona. En la actualidad, el área del Racó de l'Olla es una valiosa zona que ejerce un papel de transición entre los ecosistemas de la Devesa y el lago de la Albufera, y un hábitat único en el parque natural. Su área de reserva se ha convertido en un lugar de descanso y cría de numerosas especies de aves y un punto de referencia para el estudio y observación de estas especies. Miles de visitantes acuden al centro cada año buscando información e interesándose por el parque natural. Resalta el trabajo que se realiza con los centros educativos para fomentar el conocimiento, aprecio e implicación en la conservación de los numerosos e importantes valores que el parque ofrece. Cualquier época es buena para visitar el Racó de l'Olla. En invierno podemos observar sobre todo anátidas como el pato colorado, el porrón común o la cerceta común. Durante la primavera y el verano es espectacular contemplar el ir y venir de la colonia de cría de los charranes. Nuestra actitud y comportamiento es fundamental para evitar molestias a estos animales.